Amigos, esta D23 simplemente aplastó los anuncios de la Comic Con. Ya es oficial. 2026 y 2027 en Marvel Studios estarán dedicados únicamente al final de la saga del multiverso con Avengers Doomsday y Secret Wars. No habrá una tercera película, ningún proyecto intermedio y casi nada para ver en Disney Plus. Después de años de malas decisiones, Disney y Marvel están pisando el freno para preparar su renovación y no repetir la transición caótica de los años 2020 de una saga a otra. Porque amigos, hay que reconocer algo. Marvel actualmente está saliendo de una espiral que casi hace que el estudio se hunda por completo. Un cansancio de superhéroes que, junto con las malas decisiones, habría llevado al MCU a tener el mismo final trágico que el DCU. Sí, pero al mando de este barco está Kevin Feige, probablemente el director de estudio más competente y subestimado de Hollywood. Un hombre que, una vez más, está a punto de hacer un milagro, y solo hay que ver los resultados hasta ahora para 2026 con la máquina de récords Spider-Man y la lista anunciada para los próximos 2 años. La Comic Con y la D23 nos lo advierten. Marvel recorta donde debe. Marvel planea meticulosamente, y Marvel no cometerá los mismos errores del pasado, porque la saga mutante es el gran sueño del jefe de la gorra, y Brian Yudai nos ha puesto en el camino de una etapa para la que no están absolutamente preparados. En este video vamos a explorar todo lo que nos espera a partir de Secret Wars y cómo el MCU va a cambiar totalmente de forma para su gran renovación a partir de 2028. Se acabó la era de los héroes, bienvenidos a la era de las mutantes. Por eso amigos entramos en la zona de spoilers, zona de todos los peligros. Estás con Kevin Bookhart, el teórico favorito de tu mutante favorito. Intro es Kevin Bookhart. Kevin. Hay que salvar al soldado Marvel. Este verano marca un verdadero punto de inflexión para Marvel Entertainment. Entre la Comic Con de San Diego, que nos sorprendió a todos anunciando a Ghost Rider y al nuevo T'Challa, y la D23 que nos contó más sobre los mutantes, la renovación del MCU se afianza y parece marcar una ruptura con el pasado. La saga mutante se nos abre, y antes de saber más sobre lo que realmente nos espera, hay que entender bien de dónde venimos. En los últimos 20 años Disney ha comprado estudios como Pixar, Lucasfilm y también Fox. Pero ninguna de estas adquisiciones ha sido tan rentable como la compra de Marvel Entertainment en 2009 por la módica suma de $4.000 millones. Una compra que siguió al éxito de Iron Man y que dio origen al MCU. Un universo cinematográfico interconectado que ya no necesita presentación y que marcó la industria de 2008 a 2009 gracias a su increíble saga del infinito. Esto concluyó con el récord de Avengers, Endgame y sus $2.8 mil millones en taquilla, 3 fases, 23 películas y $22.5 mil millones generados. Es simplemente algo nunca antes visto. Pero ¿cómo continuar después de semejante hazaña? Porque el final de la saga marcó el fin de 2 personajes emblemáticos que llevaron esta franquicia sobre sus hombros, Tony y Steve. Pero eso no es todo. Porque otra leyenda detrás de cámaras se retira en ese momento. El visionario CEO de Disney, Bob Iger, es reemplazado por Bob Chapek. Y el exdirector de operaciones de los parques que revolucionaron la industria con Disney Plus. Él quiere inundar el mercado. A la gente le gustan los superhéroes, les vamos a dar más. Cada vez más. Entonces nombra a su mano derecha, Karim Daniel, como jefe del área de medios y distribución de entretenimiento. Ahora es el jefe de los directores de estudio, el que aplica la visión del jefe y aprueba cada estreno en streaming y en cines. Una decisión que va a causar un gran revuelo internamente, ya que este nuevo puesto viene a saltarse por completo la organización y la cadena de mando, especialmente de Marvel Studios. Esto llevará a 2 terribles decisiones, especialmente el caso de Black Widow, que tras la pandemia se estrena en cines y en streaming sin el consentimiento de su productora Scarlett Johansson, quien desde entonces está claramente molesta con Disney. Una decisión a la que Feige se oponía firmemente. Y es ahí donde todo cambió. Kevin Feige es cada vez menos escuchado, y su nuevo jefe exige cada vez más contenido. Solo que, en ese momento, él está solo al mando de Marvel y se encuentra con decenas de proyectos que supervisar. Todo esto sin la libertad que le había permitido alcanzar el éxito. Entre 2021 y 2023, no son menos de 10 películas, 11 series y 2 especiales los que se estrenan en el cine y en Disney Plus. Tantos proyectos en 3 años como en 11 años de la saga del infinito, pero sobre todo, ya no hay ningún hilo conductor. En resumen, entre el cambio de dirección, el COVID, el caso Majors y la sobreproducción, los equipos están agotados. Los proyectos pierden calidad de un estreno a otro. Marvel se está hundiendo, y todo Disney con él. Kevin Feige mismo empieza a alejarse de su puesto en Marvel y quiere involucrarse en una película de Star Wars. Todo se está desmoronando. Por eso, desde 2022, la junta directiva de la casa de Mickey decide despedir a Bob Chapek y sus compañeros para traer de vuelta de emergencia a Bob Iger. Hay que enderezar el rumbo. En 2023, durante la huelga de guionistas que paralizó Hollywood, Iger reúne a sus generales y establece un nuevo rumbo. Disney no hace activismo y debe volver a priorizar la calidad sobre la cantidad.
Cuando Dinastía se convierte en Doomsday y el objetivo es claro, sacar en 2025 todo lo que está acumulado en las estanterías y a partir de 2026 preparar el final del multiverso para llegar al verdadero objetivo, los mutantes. Porque la saga del multiverso siempre fue pensada como una saga de transición. Desde la adquisición de Fox, Kevin Feige solo sueña con una cosa: por fin crear su universo compartido completo. Inicialmente, Avengers Secret Wars debía estrenarse en noviembre de 2025, así que la saga, en un principio, iba a ser 2 veces más corta que la anterior y llevarnos lo más rápido posible a la siguiente. Secret Wars y la saga del multiverso debían justificar la incorporación de los mutantes y los Cuatro Fantásticos en el 616, pero Spider-Man Brand New Day parece decirnos que incluso esto ha sido abandonado, porque al final, los mutantes no vienen de otro universo. Ellos están aquí, y Marvel ha esperado lo suficiente para introducirlos. En resumen, muchos errores, pero también mucha mala suerte, y sobre todo, mucho orgullo. Todo casi se derrumba no solo internamente por juegos políticos y equipos agotados, sino que Marvel también perdió la confianza del público. Por eso todo cambia desde este año. Menos cantidad, más calidad, pero no solo eso, también más coherencia. Porque estos últimos años sobre todo trajeron decenas de nuevos personajes, sin ningún vínculo entre ellos, historias tan dispersas que no tienen absolutamente ningún impacto, ni en la trama ni en el público. Nadie se encariñó realmente con los Eternos, con Shang-Chi, con las Marvels, con los Cuatro Fantásticos, ni siquiera con Sam como capitán, porque al final solo son historias aisladas. Lo que hizo que nos encariñáramos tanto con los Vengadores es que sus historias se cruzaban, especialmente en las películas de los Vengadores. Que Steve y Tony eran centrales en la historia común, y que eran el nexo de todos los demás. Al final, la saga del multiverso no logró introducir a ningún personaje correctamente. Los mayores éxitos siguen siendo películas con personajes emblemáticos, personajes a los que les tenemos cariño. Incluso Thor, Amor y Trueno, que es un desastre total, logró reunir $760 millones simplemente porque nos encanta Thor, y la solución está aquí. Menos personajes, pero mejor aprovechados. No sirve de nada tener 800 personajes si no sabes qué hacer con ellos. Así que Marvel cambia completamente de estrategia. Se acabaron las series a montones y su montón de nuevos personajes. Sí, las series han vuelto mucho más pesada la carga mental de los fans y de los espectadores ocasionales. Sí, si tienes que ver 20 horas de contenido antes de ver una película, pues mejor ni ir. Wonder Man, a pesar de su éxito con la crítica, fue cancelada, y las series Nova y Champions parecen ser consideradas de nuevo como películas o al menos como especiales. Disney va a volver a enfocarse en la animación, especialmente para un público más joven, que es menos costosa y por lo tanto menos arriesgada. Y el especial de Punisher demostró que ciertos elementos narrativos pueden desarrollarse en 45 minutos en lugar de una serie de 10 episodios. De hecho, 2 podrían ver la luz en 2027, pero hablaremos de eso un poco más adelante. En el cine, volvemos a personajes fuertes, en historias fuertemente interconectadas. Pero antes de lanzar esta renovación, vamos a dejar que el público respire un poco. Es así como 2026 y 2027 solo apostarán por 3 películas destinadas a triunfar para relanzar el entusiasmo antes de lo que sigue, dándose una segunda oportunidad de realmente volver a empezar, como debieron hacerlo después de Endgame. Y la estrategia ya está dando frutos, con un Spider-Man que va a superar fácilmente los $2.000 millones y 2 Avengers que deberían seguir el mismo camino. La máquina está a punto de ser relanzada y 2028 anuncia el regreso de un MCU renovado, 2028 el renacimiento. Mientras que en los últimos meses todos hablaban de un soft reboot o de un reset, las cosas parecen ser un poco más complejas al final. O más simples, no estoy muy seguro. La introducción de Jean Grey en Spider-Man Brand New Day nos enseña una cosa. Sin importar los eventos que ocurran en Avengers Secret Wars, hay pocas probabilidades de que todo lo que conocemos del 616 cambie por completo. Los X-Men se irán formando ante nuestros ojos y no van a llegar de golpe al MCU. Y la desconfianza del público hacia los mutantes simplemente va a surgir de las consecuencias de los actos de Jean y de los jóvenes mutantes que van a aparecer por todas partes. Pero todo eso lo retomamos justo después. Porque aunque los mutantes serán el primer proyecto de la era post-Secret Wars, con un estreno confirmado para mayo de 2028, la Comic Con también nos anunció las otras 2 películas que van a lanzar esta nueva saga. El primero es la sorpresa de estos anuncios. El Ghost Rider de Ryan Gosling se estrenará en julio de 2028 con Sean Levy como director, el mismo director de la última película de Deadpool y Wolverine. Juntos, acaban de salir del rodaje de la próxima película de Star Wars, Starfighter, y habrían venido a proponerle a Kevin Feige varias ideas inspiradas en los cómics para una película de Ghost Rider. Como Blade fue cancelada, Feige necesita una nueva puerta de entrada para su arco paranormal, y no solo quedó cautivado por la propuesta, sino también por el trabajo realizado en Starfighter. Así que casi a último momento, Gosling, quien siempre ha dicho en entrevistas que sueña con interpretar a Johnny Blaze en la pantalla, se convierte en el nuevo espíritu de venganza.
Y si no lo conocen, Johnny Blaze es un huérfano que fue acogido y criado por un acróbata de motocicletas, Crash Simpson. Juntos montan un espectáculo de acrobacias completamente loco. Pero Crash cae enfermo y no le queda mucho tiempo de vida. Entonces Johnny decide recurrir a Mephisto, un demonio especializado en tratos turbios, para salvar a su padre adoptivo. Vende su alma a cambio de curar la enfermedad de Crash. Pero el acróbata, sabiendo que está condenado y sin saber nada de este trato, decide intentar la acrobacia más peligrosa de su carrera, una acrobacia que será la última. Furioso, Johnny le exige explicaciones a Mephisto, pero él dice que el hombre sí fue curado y que su muerte no tiene nada que ver con él. Entonces Johnny le debe su alma. Es entonces cuando la hija de Crash y la novia de Johnny se interponen. Mephisto, furioso, se venga y maldice a Johnny infundiéndole el espíritu del demonio Zarathos. Ahora es Ghost Rider, el motociclista demoníaco que castiga a los pecadores. Especialmente con su habilidad especial, la mirada de penitencia, que te hace revivir tus pecados 100 veces más. Según la información más reciente, Johnny Blaze aparecería primero en Secret Wars y luego en su propia película. Una película que no sería una historia de origen, sino que nos mostraría a un Ghost Rider ya establecido, como lo hace Marvel actualmente. No se sabe con certeza quién será el villano principal, pero obviamente marcará el regreso de Mephisto interpretado por el excelente Sacha Baron Cohen, pero es muy probable que el demonio solo sea una amenaza de fondo, reservada especialmente para una película como Midnight Suns. Es uno de esos villanos que realmente no vencemos, sino que simplemente enviamos de regreso al infierno. Por otro lado, es posible que el villano original de Blade sea reciclado aquí. De hecho, Mia Goth estaba considerada para interpretar a Lilith. El demonio que hizo que los Midnight Suns se reunieran por primera vez en los cómics podría estar de regreso. También deberíamos ver a la actriz Rosamund Pike junto a Ryan interpretando a Roxanne, su novia e hija de Crash. Entonces, la pregunta que todos se hacen es si Shawn Levy realmente tiene lo necesario para encargarse de la realización de la franquicia más oscura del universo Marvel. Personalmente, tengo mis dudas. El director suele estar más orientado a películas feel good o comedias, pero aún así tiene en su haber la excelente Real Steel y la última de Star Wars que, dicen, es excelente. Así que estoy dispuesto a dejarme convencer. Pero claramente, Ghost Rider normalmente no está aquí para andar de bromas. Ya veremos, porque es hora de hablar de la última película de 2028 con el regreso de T'Challa. Sí, Black Panther 3 nos va a presentar a T'Challa 2. David Johnson va a interpretar al hijo de T'Challa, un buen chico que ya habrá crecido bastante. Bueno, aún no sabemos cómo va a ocurrir el salto temporal, ya que hay pocas probabilidades de que repitan el error de Endgame con el salto de 5 años que arruinó por completo la línea de tiempo en la saga del multiverso. Sí, es absolutamente necesario volver a una línea temporal normal, por favor. Pero él también aparecería en Secret Wars, como lo mostraban los famosos artes conceptuales. Las primeras informaciones sobre la película nos hablan de una película más oscura, un thriller que va a jugar con la idea de la transmisión del título de Black Panther y con el lore más espiritual de Wakanda. Se acabó el enfoque en la tecnología, ahora lo místico toma el lugar con este nuevo Black Panther. Y no es sorprendente, Toussaint fue educado en Haití, tierra de nacimiento del vudú. T'Challa Jones tendrá que reconectarse con sus raíces mientras mantiene su identidad. Y la idea de no simplemente heredar el manto de Black Panther, sino ganárselo internamente, se vuelve central. Así que tendrá un deber y estará dividido entre su madre Nakia, que se niega a verlo tomar el trono, y su tía Shuri, quien lo formará en la cultura wakandiana. También se confirmó que el villano de la película no será otro que el señor Denzel Washington. Aún no se conoce realmente su papel, pero seguramente tendrá una postura manipuladora con T'Challa, utilizando su doble cultura y su doble lealtad para entrar en Wakanda. Podría interpretar al titiritero Achebe, o incluso al Rey Sombra, un telépata mutante extremadamente poderoso que actúa en las sombras. Y no sería sorprendente, dado que una mutante muy poderosa probablemente será introducida en esta película, la llamada Ororo Munroe, alias Tormenta. A diferencia de los otros X-Men elegidos por Kevin Feige, Ororo será elegida por el propio Ryan Coogler, y la D23 nos presentó quién la interpretará. Se trata de Maya Boyd, un nuevo rostro desconocido para el público en general, y eso está bien. Quieren convertirla en una mutante Omega, la segunda más poderosa del MCU después de Jean Grey, y mostrarnos el alcance de sus poderes como nunca antes se ha visto en pantalla. Pero sobre todo, la integración de Tormenta tiene todo el sentido. En los cómics, Ororo es hija de una princesa keniata y de un fotógrafo estadounidense. Juntos, se instalan en el Cairo hasta sus 6 años, cuando una tragedia la deja huérfana. Entonces es acogida por Amal Farouk, el famoso Rey Sombra, quien la introduce en el bajo mundo del Cairo y la convierte en una carterista. A los 12 años reúne el valor para irse a pie a Kenia. En el camino desarrolla sus poderes y es reconocida como una verdadera diosa por las tribus locales. Entonces se encuentra con un joven T'Challa, quien también está en un viaje iniciático. Después de salvarlo de unos mercenarios, deciden continuar el viaje juntos y desarrollan un romance adolescente. Hasta que el deber llama a T'Challa y Ororo se convierte en Tormenta junto a los X-Men.
No es sino hasta años después que ambos se reencuentran y se casan, convirtiéndose en la pareja más poderosa de África. Y Marvel definitivamente tiene que desarrollar esta historia en el cine. Me encanta esta pareja, que conecta maravillosamente el resto del MCU con los mutantes. Ya que ahora nos adentramos en las películas de los mutantes, el regreso de los X-Men. Ya han pasado 7 años desde la última vez que tuvimos una película que involucrara a los X-Men. Sí, no cuento a los nuevos mutantes que salió en 2020 una película enferma en una época enferma, pero ahora es oficial, están de regreso bajo la dirección de Marvel después de 13 películas bajo Fox en 20 años. 13 películas manejadas un poco como sea, con una cronología tan caótica que es mejor no pensar en ella. Así que en 2028 empezamos desde cero, esta vez un verdadero reinicio. Pero ¿qué sabemos sobre esta película y esta nueva saga que les está dedicada? Para empezar, el elenco. Fue presentado durante la última D23. Nuestro nuevo Charles Xavier es Christopher Abbott, Sadie Sink interpreta por supuesto a Jean Grey, Pete Connor es Cíclope, Samara Weaving es Emma Frost y para gran sorpresa, Indy Navarrete es nuestra nueva Rogue. Ya hablamos de Storm y volveremos al caso de Adam Driver un poco más adelante. De hecho, algunos de ellos deberían ser introducidos desde Secret Wars. Después de rendir homenaje a los X-Men de Fox en Doomsday, Avengers 6 debería destacar mucho a Jean Grey con un papel central. Pero la película podría acelerar la activación del Gen X en la población y ya presentarnos a algunos de sus nuevos miembros. La película de los mutantes será entonces la primera película después de Secret Wars. Una película dirigida por Jack Schreier, director de Thunderbolts, y escrita por el dúo Lee Sung-jin, guionista de Beef, y Joanna Kalo, quien trabajó en la excelente serie The Bear y en Thunderbolts. Ambos son conocidos por sus relatos profundamente humanos, y eso es claramente lo que va a caracterizar este nuevo enfoque del MCU, porque como les decía al principio del video, la era de los héroes está llegando a su fin. Con la introducción de los mutantes, tener poderes ya no es una excepción. Un accidente o el intento, una vez más, de crear un nuevo supersoldado. Desarrollar poderes ahora le puede pasar a cualquiera. Hay una evolución de la humanidad y es por esa razón que los mutantes son tan importantes. Porque, en consecuencia, se convierten en una amenaza a escala global para la humanidad. Un aspecto impulsado por su mayor fan, el propio Kevin Feige. Mientras Bob Iger aún estaba en el cargo, insistió con Kevin para tener unos X-Men a lo grande. Unos Vengadores bis, cuando el jefe de Marvel más bien impulsaba un enfoque más cercano a los cómics, más social, más íntima. Pero Feige lo sabía, a Iger no le quedaba mucho tiempo, así que aceptó su enfoque. Antes de tirar todo a la basura al día siguiente de su retiro para empezar de cero e imponer su visión. Así que la película de los mutantes debería empezar justo donde Jean se detuvo en Brain New Day. Sí, el comportamiento sociópata de Jean sorprendió a todos, y a mí el primero. Pero no fue llevado al extremo por nada. Jean es una joven rechazada por su madre, temida por la sociedad y perseguida por el dios de aquí. Ella misma lo dice, considera a las personas como monstruos. Y fue solo cuando Peter le mostró que existía otro camino que ella lo entendió. Claramente, Brain New Day nos muestra cómo una adolescente dejada a su suerte con poderes puede perder el control, autodestruirse y destruir todo lo que la rodea. Por eso Jean es la persona perfecta para acompañar a jóvenes mutantes que están solos, perdidos, abandonados a su suerte. Ella conoce esa ira y ahora sabe cómo manejarla. Pero sus acciones no pueden quedar sin consecuencias. Manipuló, mató, pero sobre todo demostró sus poderes a gran escala. Y ahora, el dios de aquí lo sabe y va a poner todos los medios necesarios para impedir que ella, y todo lo que se le parezca, lo vuelva a hacer. Y ya hace tiempo que el dios de aquí persigue a los seres con poderes. Primero se fue contra los superhéroes, pero ahora está buscando a los individuos considerados peligrosos que esconden esos poderes. Y si no olvidamos a She-Hulk, obviamente, hasta ahora, solo hemos visto muy pocos personajes que hayan desarrollado poderes y que ya hayan mutado. Podemos contar a Kamala Khan, Simon Williams, Jean Grey y su hermana, todos perseguidos por el dios de aquí, pero seguramente hay cientos más escondidos. Excepto que ahora, el dios de aquí posee la tecnología desarrollada por Peter para controlarlos. El inhibidor universal, el mismo que se usará más tarde para los collares de poder. Y si combinas eso con la tecnología Stark que también posee el dios de aquí, no es muy difícil imaginar cómo todo esto se va a transformar muy pronto en una fuerza antimutante armada con centinelas. Bueno, muy pronto, no tanto. Ciertamente hay muchas posibilidades de que Jean sea una de las primeras alumnas de Charles Xavier, o incluso que sea ella quien, gracias a su experiencia en Secret Wars, los X-Men 97, le permita encontrar nuevos alumnos a quienes proteger. Pero tengo la sensación de que esta primera película será la primera piedra que va a conectar el destino de los mutantes, y por qué hemos oído tan poco sobre ellos en el UCM con su futuro como X-Men. Pero entonces, ¿quiénes serían estos primeros mutantes? Pues bien, los primeros rumores decían que el equipo estaría compuesto por los miembros originales de los X-Men, el primer equipo de 1963 creado por Stan Lee y Jack Kirby. Compuesto por Cíclope, la Bestia, antes de su transformación, Ángel, Hombre de Hielo y por supuesto, Jean Grey, llamada en ese entonces Chica Marvel.
Pero viendo los castings anunciados últimamente, tanto oficialmente como extraoficialmente, podría ser que este equipo termine siendo más parecido al que realmente tuvo éxito. La de Giant Size X-Men a partir de 1975, un equipo dirigido por el legendario Chris Claremont, a quien llamo cariñosamente Abuelo Sassin, porque es tan legendario en Marvel que hoy en día ya no le importa revelar todos los spoilers. Y es Kevin Feige mismo quien insiste en que la adaptación de los mutantes en el UCM retomará claramente las dinámicas tipo telenovela que hicieron el enorme éxito de los X-Men de Chris Claremont. Sí, son jóvenes, no son guapos, se enamoran, discuten, en fin, él lo dice, estos mutantes estarán orientados a los jóvenes y el carácter es lo primero, y a mí me encanta escuchar eso. Por el momento, oficialmente ya tenemos a nuestro Scott Summers, y se trata de Keith Connors. Es especialmente conocido por su papel en la serie de Netflix Heartstopper junto a nuestro wicano Joe Locke. Pero no solo eso, también es uno de los personajes principales de la muy buena película Warfare, producida por A24 junto a todos los jóvenes talentos del momento. Will Poulter, Joseph Quinn, Charles Melton, Cosmo Jarvis, Michael Gandolfini, en fin, puras futuras estrellas, todas reclutadas por Disney. Y tal vez con eso se distingue el elenco más importante, porque ellos realmente serán los dos personajes principales de la próxima película, pero sobre todo serán los próximos motores del UCM del futuro, al igual que lo fueron Steve y Tony. Sí, ellos serán los líderes de los X-Men, pero también su corazón, porque según Alex Pérez, al igual que en la primera temporada de X-Men 97, sus relaciones y sus familias serán elementos clave. Bueno, ¿quién más? Pues Maya Boyd, la nueva Tormenta, que como les decía es desconocida para el gran público, pero que desde hace varios años interpreta el papel principal en un musical en Broadway, Julieta. En cuanto a Charles Xavier, muchos nombres han circulado en las últimas semanas, como Pelfrey, Bill Skarsgård o incluso Patrick Wilson. Pero una vez más, Marvel decidió apostar por un rostro poco conocido, el de Christopher Abbott, una estrategia que siempre ha dado resultado en el pasado, convirtiendo a actores prometedores en verdaderas estrellas. Tal vez lo hayas visto en el papel del extranjero en Kraven el Cazador o en Possessor de Cronenberg, aunque es muy probable que, como yo, la primera vez que lo veas ya sea algo intenso. Pero la gran sorpresa de este anuncio es sobre todo Ingrid Navarrete. Sí, la estrella de obsesión que todos quieren es nuestra nueva Rogue, solo que nadie la ha visto venir. Ella había dicho en una entrevista que conoció a Jack Strier y que soñaba con interpretar a Mystique, pero el director vio algo diferente en ella, le dio uno de los papeles principales en su próxima película de X-Men, y ella le ganó el papel a Calice Penny y Odessa Asayón, que internet tenía como favoritas en los fan castings. Y si les suena su nombre, es normal. Ella interpretaba a Sarah Crossing, la hija de Lana Lang en la serie Superman y Lois. Personalmente, ya me caía bien en esa época y estoy feliz de que se haya unido al MCU. Rogue quizá sea uno de los personajes más interesantes de los X-Men. Para mí, fue totalmente arruinado en la primera trilogía y volvió a ponerse en primer plano gracias a X-Men 97. Y con Indy, no hay duda de que por fin tendrá el lugar que merece en la pantalla grande, y es muy probable que en el MCU empiece del lado de los villanos, o incluso solo como una delincuente antes de unirse al equipo de Jean y Charles. Hablando de X-Men 97, tal vez te sorprendió ver a este personaje extremadamente poderoso en comparación con su versión de los X-Men de Bryan Singer. Pues bien, eso es simplemente porque en los cómics o en la serie de aquella época, ella absorbió los poderes de Carol Danvers y por una vez los conservó. Por eso es capaz de volar y de dar unos golpazos enormes. Ya saben. Bueno, el gran ausente de este anuncio sigue siendo Bestia, ya que supimos esta semana que Charles Melton, quien era el favorito para el papel, finalmente habría rechazado o, como mínimo, aún no habría logrado llegar a un acuerdo para el contrato. Por último, los papeles de Ángel y Hombre de Hielo también podrían ser anunciados muy pronto, con un rumor sobre la estrella de Hank Pym, Asa Butterfield, en el papel de Warren Worthington III. Todavía no sabemos si se esperan otros miembros o si llegarán más adelante, como por ejemplo Diablo o Coloso, pero una vieja filtración reapareció recientemente. Se trata de este pequeño arte conceptual que muestra su presencia. Y como les decía, Charles Xavier por ahora podría hacer solo una aparición. Y en cuanto a Magneto, solo estaría presente en una segunda etapa, cuando los mutantes se den a conocer al gran público. Bueno, si eres fan de los primeros X-Men, seguramente te preguntas dónde está Wolverine en todo esto. Pues parece que Marvel todavía quiere aprovechar un poco más a nuestro querido Hugh Jackman. Así es, claro que sí, Fox lo mató, Disney lo trajo de vuelta, van a hacer que siga haciendo esto hasta que tenga 90 años. Así que hay muchas posibilidades de que no introduzcan a un nuevo James Howlett de inmediato, sino que más bien veamos a Wolverine y Deadpool ocupándose de sus asuntos en otro universo después de las guerras de Cíclope. Sí, no creo que vayan a deshacerse del multiverso de inmediato, sino que más bien le van a dar un mejor uso. Después de todo, ¿por qué privarse de eso? Bueno, no habrá X-Men de inmediato, pero entonces, ¿de qué tratará esta película? Un nuevo mundo siniestro. El lore de los X-Men probablemente es el más extenso de todo el universo Marvel, al grado de que podría ser independiente sin que eso les impida prosperar. Sí, las tramas, los equipos y los villanos son casi infinitos entre los mutantes, y por eso no es tan evidente saber por dónde empezar.
Bueno, tal vez sí, por un rumor que finalmente fue confirmado, el de Adam Driver. Primero se anunció que sería Magneto, pero él mismo lo desmintió y se le relacionó con muchos otros papeles. De hecho, bromeó sobre eso cuando se hizo el anuncio. Finalmente eligieron a Nathaniel Milbury, alias Mr. Siniestro. Y algo muy interesante, insistieron en llamarlo Milbury y no Essex. Verán que eso tiene su importancia. Mr. Siniestro es un villano que muchos descubrieron en la primera temporada de X-Men 97. Ya está anunciado como uno de los principales antagonistas de la saga mutante. Pero, ¿quién es realmente? Todo comienza en el siglo XIX. Nathaniel es un científico que piensa que su contemporáneo, Charles Darwin, no va lo suficientemente lejos en su teoría de la evolución. Él está convencido de que pronto surgirá una nueva raza de seres mutados. Entonces comienza a experimentar modificaciones genéticas en los humanos. Y es considerado un loco por la comunidad científica y por su propia esposa, quien al morir su segundo hijo durante el parto, lo llama un hombre siniestro. Pero su deseo de evolución lo consume hasta el punto de dejarse transformar por Apocalipsis, el primer mutante, para convertirse él mismo en un mutante. Adquiere la inmortalidad, es capaz de telequinesis y puede adaptar su estructura molecular para convertirse en lo que quiera o en quien quiera. Pero sobre todo, continúa durante siglos sus experimentos con los humanos y luego con los mutantes, llegando incluso a involucrarse en el programa X, el que transformó a Wolverine en un arma. Una obsesión que lo llevará a Jean Grey y Scott Summers, de quienes considera que la mezcla de sus genes es absolutamente perfecta. Bueno, después su historia se vuelve loca, con clones y viajes en el tiempo, así que si les interesa su historia, los invito a ver o volver a ver la temporada 1 de X-Men 97. Mr. Siniestro sería entonces el villano tipo Thanos de nuestra saga mutante, pero no solo eso. Ya lo escucharon, él debe sus poderes a Apocalipsis, y hay un rumor loco que dice que Dwayne The Rock Johnson será nuestro próximo Apocalipsis. Y aunque no soy fan del tipo, tengo que admitir que sí tiene toda la pinta. Bueno, ahora entienden por qué las series animadas de X-Men 97, temporadas 1 y 2, se enfocan tanto en estos personajes. Simplemente nos están preparando para lo que sigue. Y este rumor no viene solo. Sí, parece que Marvel ha cancelado bastantes series, pero como les decía antes, parece que creen mucho en los especiales para introducir o desarrollar a algunos de sus personajes. Y según Jeff Snyder, se planean 2 especiales entre 2027 y 2028 con un rodaje que comenzaría en febrero próximo. El primero estaría enfocado en un personaje individual y el otro en un equipo. Pero sobre todo, el rumor dice que uno de estos 2 especiales estaría relacionado con Mr. Siniestro y cierto personaje proveniente del antiguo Egipto. Y sí, mientras todos esperaban la conclusión de la saga del multiverso, Marvel empezara a introducirnos las amenazas del mañana. Sí, recuerden, entre Infinity War y Endgame, la película de Capitana Marvel tenía todo el sentido, ya que se desarrollaba en los años 90 e introducía a un personaje importante para lo que seguía. Aquí se podría aplicar la misma estrategia. Pero sobre todo, como les decía, Adam Driver se presentó como Nathaniel Milbury y no por el verdadero nombre de Sinister, Nathaniel Essex. Y eso no es casualidad. No, Milbury viene de la mansión histórica de su familia, la Casa Milbury, en las afueras de Londres. Pertenece a una familia de nobles británicos, los Essex, y usa ese alias cuando llega a América. Volverá a usar el nombre de Milbury a lo largo de su larga historia, cuando quiere mezclarse con la población. Especialmente para acercarse a los abuelos de Scott Summers, ya que como les decía, está absolutamente obsesionado con los genes de Scott Summers y Jean Grey. Pero es un nombre que utiliza sobre todo para continuar sus experimentos genéticos de todo tipo, especialmente como obstetra con mujeres jóvenes embarazadas. Sí, es siniestro, y en el MCU podría ser que ya hayamos visto la sombra de este Dr. Milbury, especialmente en el último Spider-Man Brand New Day, ya que vimos que el dúo DODC, bajo la dirección de William Mezger, parece estar haciendo experimentos con mutantes sin ningún escrúpulo. Ahora bien, al final, Mezger desaparece sin dejar rastro, pero podemos escuchar que Jan the Wolf ha descubierto muchos archivos oscuros que Yelena va a ayudar a descifrar y que podrían contener otros experimentos con jóvenes mutantes. Por eso, Sinister está detrás de la mayoría de estos experimentos, usando al dúo DODC y sus recursos para llevar a cabo su obra. Y es después de este enfrentamiento entre Mezger y Jan que él empezaría a obsesionarse de verdad con ella. El hecho de presentarse así sugiere que Adam Driver no será presentado directamente como Mr. Siniestro, sino como el Dr. Milbury, una personalidad oscura que parece estar detrás de muchas amenazas. Pero también, ¿por qué no?, el Club Fuego Infernal, porque en la época en que usa ese alias, en los cómics, Sinister trabaja con un asistente muy particular, el llamado Jacob Shaw, padre de Sebastian Shaw, uno de los personajes que se mencionó para el posible papel de Adam Driver. Una coincidencia que no lo es, ya que debemos hablar de Samara Weaving y del Club Fuego Infernal. Hay un elenco oficial del que aún no hemos hablado, el de Samara Weaving, quien es oficialmente nuestra Emma Frost. Un personaje que ya ha aparecido en numerosas ocasiones en las películas, especialmente en Primera Generación o en Wolverine Orígenes, y que al final es poco conocido por el gran público. Y sin embargo, ¿qué personaje? Emma Frost también es una telépata extremadamente poderosa. Proveniente de una familia rica, sin embargo, huyó para intentar salir adelante por sí misma.
Una situación que la llevó a la delincuencia antes de finalmente unirse al Club del Fuego Infernal, el Hellfire Club. Y es aquí donde encontramos a Sebastian Shaw. Para muchos, solo conocemos la versión suavizada de X-Men, primera generación. En realidad, es un hombre de negocios muy influyente en el Club del Fuego Infernal. Contrario a lo que se piensa, el Club del Fuego Infernal no es un club de mutantes. Es una organización que desde hace siglos reúne a hombres y mujeres poderosos y ricos, les otorga placeres prohibidos, pero sobre todo, relaciones, con el objetivo de influir en las decisiones mundiales. Una hermandad ampliamente inspirada en la del mundo real y en ciertos escándalos actuales, dirigida por el Círculo Interno. Un grupo secreto, muy cerrado, cuyos miembros llevan nombres de piezas de ajedrez. Y es aquí donde surge el apodo de Emma Frost, la Reina Blanca, ella misma un miembro muy importante de este círculo. Decía que no está compuesto únicamente por mutantes, pero algunos de estos mutantes son miembros destacados debido a sus habilidades muy útiles para el club, como por ejemplo la telepatía de Emma. Sebastian Shaw también es un mutante, pero no hace de eso su identidad. Su objetivo en este club es el poder político y económico. No tiene ninguna moral, e incluso está secretamente detrás del desarrollo de las centinelas antimutantes. Sin embargo, sigue siendo un mutante poderoso, capaz de absorber toda la energía cinética y transformarla en energía física. Cada golpe, cada descarga, cada proyectil que recibe puede transformarse en fuerza, en resistencia, en velocidad sobrehumana. Pero no solo eso. También puede curarse a sí mismo, y por lo tanto es capaz de retrasar su envejecimiento, lo que lo hace casi inmortal. Y aquí es donde todo se conecta porque Sebastian Shaw también está relacionado con Mr. Siniestro, ya que su padre trabajaba para el científico loco. Peor aún, permitió que Siniestro hiciera experimentos con él mismo y su hijo, manipulando genéticamente a Sebastián. En fin, se los digo, la historia de los mutantes es extremadamente compleja, pero no hay duda de que van a simplificar todo eso. Para terminar, Emma Frost comienza como una antagonista de los mutantes, pero al final se volverá contra Shaw, y se convertirá en una de las X-Men más importantes del equipo. Al igual que Jean, ella también tendrá una segunda mutación, la de poder transformar su piel en diamante bruto. A lo largo de su historia con los X-Men, incluso llegará a ser la esposa de Scott, y juntos codirigirán el Instituto Xavier, especialmente durante el destierro de Charles Xavier. Bueno, todavía estamos lejos de eso, pero ahora entendemos mejor por qué todos estos actores son tan jóvenes. Tenemos al menos 20 años por delante con toda esta gente, y eso es lo bello de los mutantes. No tiene fin. Cada generación toma el lugar de la anterior en el equipo, y los antiguos se convierten en líderes, en profesores. Sin embargo, esa infinitud tiene un precio. ¿No van a terminar todos estos mutantes eclipsando a todos los demás héroes? El futuro de los Vengadores. Aunque los X-Men son extremadamente populares entre los lectores de cómics, por ahora no tienen el mismo peso que los Vengadores para el gran público. Por eso, está fuera de discusión eliminar a los superhéroes de la Tierra de la ecuación. Al contrario, ciertamente, el periodo posterior a Secret Wars va a aprovechar claramente la introducción de todos estos nuevos personajes para hacer una gran limpieza entre los personajes principales que nos presentó la saga del multiverso. Pero también va a permitir que los héroes antiguos brillen, dejando atrás la eterna escalada. Porque ese ha sido uno de los principales problemas que ha tenido Marvel hasta ahora. Después de la invasión de Nueva York, se necesitaba una amenaza más grande, Ultron, luego algo aún más grande, Thanos, y así es como el MCU nunca logró establecer un desafío mayor. La prueba está con Kang, que es ridiculizado en una película por unas hormigas. Ahora es Doom, y Doom claramente es el jefe final. Más allá de eso, estaríamos obligados a irnos en todas direcciones. Por eso la llegada de una amenaza interna como los mutantes, y la división que eso va a crear con el resto de la humanidad, es una gran oportunidad para los Vengadores. Y dos arcos pueden abrirse para ellos. El mítico Vengadores contra X-Men, donde la omnipresencia de estos nuevos seres con poderes va a crear grandes problemas, y donde podemos imaginar que, por ejemplo, Hulk no esté muy contento con Jean o incluso Judgment Day. En esta saga de 2022, los X-Men crean la nación de Krakoa y encuentran la manera de volverse casi inmortales gracias al protocolo de resurrección. Por su parte, los Eternos definen que el gen X en realidad es el mismo gen que el de los desviantes, entonces deciden que todos los mutantes deben ser exterminados. Por su parte, los Vengadores, que han hecho de un cadáver de Celestial su nueva base, deciden despertar a este Celestial para detener esta guerra fratricida. Sin embargo, una vez que la guerra se detiene, el Celestial decide juzgar a cada ser vivo en la Tierra para saber si es digno de la vida que le fue concedida por esos mismos Celestiales. Sí, es una locura, es un verdadero desastre. Pero en el MCU ya tenemos todos los ingredientes para adaptar esta historia. Un Celestial dormido en el mar, otro, Arishem, que decide juzgar si los humanos merecen haber sido salvados o no, Eternos en plena crisis de conciencia y mutantes en pleno surgimiento. En fin, no sé qué nos depara el futuro, pero con la llegada del arco mutante que inevitablemente se enfrentará tarde o temprano a los humanos y a sus Vengadores, pero también con el arco paranormal, que va a explorar las tinieblas y a Mephisto, sin olvidar el arco callejero de Spider-Man y el cosmos del próximo Nova. El MCU está iniciando un renacimiento que nadie pensó que fuera posible, y parece que lo mejor está por venir.
Esperemos que Kevin Feige realmente haya aprendido de los errores del pasado, y que a pesar de todo este potencial, la calidad siga siendo la prioridad sobre la cantidad. Bueno amigos, este video fue muy cargado de información, pero tenía muchas cosas que decirles antes de irme de vacaciones. Sí, los videos de análisis y teoría estarán en pausa por unas semanas, pero algunas sorpresas llegarán para terminar el verano con broche de oro.